Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic al enlace. Esta vez haré un paréntesis en el comentario semanal de películas para hablarles de un esfuerzo de años que por fin vio la luz, que es el libro Misterios de la Sala Oscura, publicado recientemente por la editorial Random House en su colección Taurus. Y quise hablarles de él aquí porque a lo largo de los 3 años que ya cumplió Cine Aparte, se ha generado una comunidad en la que se discuten y se debaten ideas sobre cine con mucho interés, y esto es algo que sucede muy poco en medios digitales. Y varias veces me han preguntado cuál es mi relación con el cine, y en este libro hablo justamente de esa relación. Quienes hayan seguido este videoblog sabrán que muy pocas veces hablo de las películas como si ocurrieran en un vacío. Casi siempre apunto a sus coordenadas políticas, sociales, culturales, porque creo que estas coordenadas son las que influyen en cómo va a ser recibida esta película. Estas películas sostienen, las películas en general, sostienen una relación muy intensa con el momento preciso en el que se estrenan. Es una relación intensa, pero muchas veces es invisible. Y una de mis pasiones es descifrarla. Toma la forma de un misterio, y a eso alude el título del libro. Luego con casi todas las películas, pero para este proyecto me propuse algo más ambicioso, que fue elegir unas cuantas de ellas que han influido no en una o dos o en decenas de personas, sino en millones. Son películas que desde el día de su estreno hasta el día de hoy son mencionadas en conversaciones. Se habla de sus personajes como si existieran en el mundo real para describir ciertos temperamentos. Se usan sus escenas como ejemplo de escenarios políticos, de disyuntivas personales, de dilemas morales, etc. Son películas que captaron su tiempo como ninguna otra antes y que además contaron con la ventaja de un foro tan amplio y tan poderoso como el cine. Teniendo esta elección de películas, el siguiente paso fue preguntarme qué fue aquello, qué secreto contenían para volverlas tan poderosas, poderosas al punto de que siguen influyendo ya ni siquiera solamente en el cine, sino también en la realidad. Idealmente ustedes sabrían de qué películas hablo a lo largo de la lectura del libro, pero por ser visitantes asiduos de Cine Aparte les iré dando ciertas pistas visuales. Por ejemplo, comienzo hablando de una violencia estilizada que se manifiesta, por ejemplo, en las pandillas que tienen rituales, que tienen códigos de comportamiento, códigos de vestimenta, y cuyos miembros encuentran en ellas una identidad que no habían encontrado en ningún otro lugar, que la sociedad les había negado. Muchas veces se culpa a estas películas, y sobre todo se culpó a una de ellas, de propagar comportamientos agresivos, pero si se mira alrededor y un poquito antes, se verá cómo de ninguna manera fue la invención de esta película lo que llegó a suceder a partir de su estreno. Reveló un pasado muy interesante del país en el que ocurre. El siguiente capítulo habla de un debate que se tiene actualmente todos los días y que es el de el lugar de las mujeres en el cine, tanto como personajes, cómo se representa, por ejemplo, la sexualidad femenina, como actrices, cómo se relacionan con las personas que hacen posible la carrera de una actor o de una actriz. Y también hablo en ese mismo ensayo de la pertinencia de separar o de la no pertinencia de separar al director de su obra. Hubo una película que en su momento fue muy polémica por estas razones y 40 años después, hace pocos meses, volvió a hacerlo exactamente por las mismas razones, y a eso me refiero con que son películas en cierto sentido insuperables. En el siguiente ensayo hablo de las formas retorcidas que ha tomado el poder político. ¿En qué momento dejamos de creer en las instituciones? ¿Cómo lo reflejó el cine? ¿Por qué nos interesan más las épicas sobre criminales que las épicas sobre políticos o funcionarios? Por ejemplo, ¿por qué tienen tanta audiencia las series de narcotraficantes? Antes de juzgar esto como un fenómeno bueno o malo, bueno y malo entre comillas, creo que vale la pena preguntarnos en qué momento se dio esta inversión de valores y cómo una película lo capturó mejor que ninguna otra. En el siguiente ensayo hablo de uno de mis temas predilectos, que es el cine de horror, y aquí lo que me pregunto es ¿qué nos predispone a reaccionar de cierta manera ante una película en la que se representa lo sobrenatural? Siempre me ha llamado la atención escuchar a personas hablar de una de ellas en particular y diciendo que no la pueden volver a ver a pesar de que también es una película de ya hace 40 años. ¿Por qué? ¿Qué contenía esa película que sigue siendo intolerable para muchos? Lo mismo o algo parecido sucede con las películas que liberan emociones primarias. Son películas catárticas, es casi un género de cine. Es un género que tiene un rey absoluto que no ha abdicado el trono.
En uno de los ensayos hablo de este tipo de cine catártico, de su rey absoluto y de la película que mejor representa esta liberación de emociones. El siguiente capítulo habla de algo que vemos, por desgracia, representado en la realidad, en las noticias, con una frecuencia preocupante, que es el fenómeno de los asesinatos en masa, casi siempre ejecutados por alguien que se sintió desposeído, reemplazado o despojado de privilegios que consideraba suyos. Las personas, o muchas de estas personas, cometen estos asesinatos concibiéndolos como una misión. Y por lo tanto no es casual que una de las películas que mejor ha representado esto haya sido creada por dos personas profundamente religiosas. Estos asesinos se conciben a sí mismos como redentores. ¿Cuál es la relación entre una cosa y otra? Se toparán también con un ensayo sobre una película que muchos consideran francamente mala, o sosa, o cursi, y que sin embargo tuvo un impacto y lo sigue teniendo enorme. Paradójicamente fue quizá el ensayo que más disfruté escribir. ¿Por qué? Porque encontré que detrás de la historia de un hombre poco excepcional había también una historia de culpas escondidas que esta película permitía expiar. Como les decía, muchas veces las relaciones entre las películas y aquello que les da impulso son relaciones invisibles, y entre más invisibles son, más placentero resulta descifrarlas. Y por último, planteo un reto en el último capítulo, que es el de imaginar qué fue lo que llevó a dos directoras, que en su momento eran directores, a hacer una de las películas más influyentes del siglo XX. ¿Qué las motivó en un ámbito muy íntimo, muy personal? Es interesante ver cómo algunos artistas crean alegorías para trabajar conflictos muy íntimos. Y bueno, no hay nada más tedioso que un prólogo largo, así que no voy a prolongar más este prólogo. Solo los invito a que se adentren en las páginas de este libro, que ya está a la venta en librerías y está en formato descargable también, en la mayoría de los formatos descargables. Ojalá se asomen, ojalá lo disfruten, y yo los espero aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.